Buenas noches, mi nombre es Maximiliano Sagredo y este es el trabajo integrador de Historia y Teoría 2, donde analizaremos la cinta Metrópolis de Franz Lang en base a los estilos arquitectónicos, paradigmas urbanos, características e influencias. Primero que todo, bueno, la cinta parte planteando dos grandes castas, por llamarlo de alguna forma, donde tenemos por un lado a los trabajadores que viven en una especie de mundo subterráneo y los pensantes que viven en una sociedad un poco más ideal, un poco harto más ideal, eh, con grandes rascacielos y una, un estilo de vida mucho más limpio y distendido. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, eh, la situación que planteábamos recién, de los trabajadores viviendo y conviviendo alrededor de las máquinas, de la polución. Y bueno, por otro lado también tenemos la realidad de los pensantes viviendo entre grandes rascacielos con autopistas, con harto vehículo volador. Tenemos también, un poco para reafirmar el punto anterior, el tema de la polución existente, esta arquitectura un poco más sombría, opresiva que viven día a día los trabajadores en esta ciudad subterránea. Y con esto podemos hacer un gran paralelismo, no solamente en lo que implica la sociedad en nuestro país, sino que también es una realidad presente en muchos lugares del mundo. Sin ir más allá, por ejemplo, tenemos por un lado los barrios altos, espacios mucho más amplios, espacios mucho más verdes, incluso podríamos decir que espacios con un aire mucho más limpio. Y por otro lado tenemos también el opuesto, las poblaciones, sectores donde se vive la delincuencia, la drogadicción, se vive la sociedad como parte del día a día. Y un poco para complementar esta caricatura que plantea Lang, la gente del mundo subterráneo, por llamarlo de alguna forma, vive vive muy cerca de catacumbas, sectores donde claramente se convive con la muerte, y ellos se reúnen justamente ahí a escuchar a María y sus palabras de esperanza y conciliación. Un poco para desarrollar este tema del paralelismo que hay con la sociedad actual, podemos ver que el momento en que se desarrolla esta historia de la rabia acumulada por parte de la casta trabajadora es muy similar a lo que vivimos hace un tiempo atrás con el estallido social. Como les dije anteriormente, esto va de la mano con una rabia acumulada, eh, una, una rabia hacia la élite que mira con desdén al trabajador. Respecto a los estilos arquitectónicos que plantea la cinta, y también un poco llevándolo por el lado de estos símbolos que plantea, eh, tenemos por un lado una influencia muy propia de la época, que es el Art Deco. Eh, Tenemos, por ejemplo, la nueva Torre de Babel, muy similar a lo que plantea, por ejemplo, la Torre Chrysler, edificios cercanos a la Torre de Babel, a la nueva torre, similares al trabajo de Bruno Taut para el pabellón de hierro, esta vivienda, e incluso para la Torre Chrysler misma. Pero más que eso, eh, lo que plantea la nueva Torre de Babel es un edificio alto,
un edificio más alto que los que le rodean, y esto es un simbolismo de poder. Yo creo que este simbolismo claramente no es algo que podamos, eh, que estemos viviendo solamente ahora, sino que siempre ha existido esta situación de ser como, de mostrarse un poco más magno. También tenemos por otro lado, por ejemplo, la arquitectura futurista, eh, sin ir más allá, las mismas máquinas, el constante movimiento, muy relacionado con los dibujos planteados por Antonio Sant'Elia. Y por otro lado, la misma arquitectura de la gente pensante, muy relacionada con Hugh Ferris, los trabajos de luces y sombras frente a edificios de gran altura. Es evidente la relación y la influencia que hay entre la película y estos dos grandes referentes. Un tema no menor es el carácter visionario que plantea la película. Tenemos por un lado, por ejemplo, paneles de control, tenemos domótica, tenemos prótesis biónicas e incluso tenemos videollamadas. Todo esto a principios del siglo XX. No deja de ser sorprendente la visión que plantea Lang de un futuro no solamente distópico, sino que también los avances tecnológicos que plantea. Respecto a las corrientes arquitectónicas que están planteadas en la cinta, en Chile en particular, se da mucho en una época en particular el tema del Art Deco, eh, muy relacionado también con tiempos de cambio social, eh, de la mano con, por ejemplo, el presidente Arturo Alessandri o Carlos Ibáñez. Tenemos por un lado, por ejemplo, el barrio Hipódromo Chile, donde tenemos evidentemente Art Deco, y por otro lado, acá hay un ejemplo claro de Art Deco en el edificio del Seguro Obrero, también de la misma época. Por otro lado, si bien la arquitectura futurista como tal no llegó a Chile con tanta fuerza, sí tenemos referentes muy importantes en el continente. Tenemos, por ejemplo, la Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer, y tenemos también la obra de César Pelli muy relacionada con esta misma corriente. No son ciertamente referentes propios de la época, pero sí tienen tendencia hacia ese tipo de arquitectura los profesionales, los arquitectos eh, anteriormente mencionados. Y como tal, tenemos, bueno, después de todo lo que hemos conversado, una, podríamos concluir que hay una relación muy importante entre el cine y la arquitectura desde el principio de cada una de estos artes, en el que ambos demuestran el tiempo en el que son desarrollados, terminan siendo como una especie de fotografía del momento histórico en el que se desarrollan. Y por otro lado, bueno, también está más que claro que Metrópolis es una cinta visionaria en muchos aspectos y a la vez es una crítica muy grande a, a las sociedades de clases. Eh, Como tal, incluso termina siendo un tema menor la, el planteamiento de principio y fin de la película, donde se habla de que entre cabeza y manos el corazón es el mediador. eh, Termina siendo mucho menor a lo que, al impacto que plantea la arquitectura misma dentro de la cinta. Pero en sí, el, el tema, el tema central del argumento es ese, una, una especie de crítica
a la sociedad de clases y justamente porque Franz Lang es una persona con un claro tinte socialista dentro de una sociedad donde estaba muy cercano el régimen nazi y justamente por eso mismo él huye de Alemania y se convierte en un referente del cine negro en Estados Unidos, ya por ahí por los años 30 hasta los 50. Eso, muchas gracias.